Buenos días. No, le estaba reclamando a la doctora Nadia, le decía, ¿por qué me pone siempre primero? Porque llego temprano y poca gente. Estoy creo de primero en todas las charlas. Bueno, como este es un taller y hemos estado revisando en los días anteriores los diferentes conceptos en relación al manejo del dolor, tanto en el tema 1, en el tema 2. Siempre recuerdo la primera charla del doctor Víctor Palacios, que fue bastante amplia, tocó todos los aspectos. Entonces yo creo que sobre eso un poco se ha ido desarrollando algunos acápites que tienen que tener ustedes en cuenta para poder abordar a los pacientes en un futuro próximo, ¿no? Y algunos de repente si ya los están viendo, o tal vez en la consulta si comienzan a ver detalles y aspectos de algunas de las cosas que nosotros vamos mencionando. Entonces, hoy vamos a resaltar principalmente las cosas que ya se han comentado, sobre todo para fijar algunas ideas, ¿no? Bueno, ahí declaro también mis conflictos de interés y esta es una declaración de consideraciones que hay que tener siempre cuando los médicos usamos opioides, porque sabemos que si una persona consume morfina, hidromorfona, oxicodona, fuera de una supervisión médica, podría tener un potencial abuso de uso del medicamento, ¿no? O sea que sí hay una posible, siempre hay un posible riesgo de adicción y por lo tanto toda persona debe obtener los medicamentos de forma regularizada bajo un formato especial que saque en nuestro país y también bajo un médico que lo supervise. Es cierto que a veces hay gente que consigue morfina de otras formas no reguladas y no deberíamos apoyar ese tipo de conductas. Esto también ya lo habíamos comentado, sobre todo porque quería concientizarles que vivimos en un mundo que va a tener más cáncer, por lo tanto vamos a tener más personas viviendo con cáncer y no tanto falleciendo de cáncer, porque conforme van diagnosticándose, si bien es cierto, hay muchos millones de muertes todavía en el mundo y hay muchas personas que hasta casi un 40% van a tener cáncer en algún momento de sus vidas. La estadística que yo les comentaba que era el 2026, el sistema de estadística de Estados Unidos proyectaba de que 3 de cada 6 americanos van a tener cáncer a lo largo de su vida. Entonces va a ser muy común decir, ah, bueno, sí, se diagnosticó de cáncer, ya no como algo muy raro. Y esto va a implicar un manejo también en cómo abordar a los pacientes, porque tal vez muchos van a comenzar a tener un tipo como de enfermedad crónica, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve mucho en el cáncer de colon. Cuando yo estaba en España había muchos pacientes que llevaban 3, 4, 5 años como pacientes metastásicos de cáncer de colon. Y se ha visto que estos pacientes viven más si uno les va colocando un tratamiento o un subsiguiente tratamiento y no necesariamente siendo estos tratamientos curativos o de una larga tasa de curación, pero sí la suma de tratamientos más tratamiento hace que los pacientes vivan más y no viven con mala calidad de vida, al contrario, son pacientes que hacen sus actividades. Yo les voy a contar, por ejemplo, cuando era residente y veía ya en cuarto año, nos dejaban a nosotros en la consulta, llegaba un paciente con cáncer de riñón localmente avanzado, perdón, metastásico, porque ya tenía algunas lesiones en pulmón, pero resulta que este señor era competidor de tenis, máster, de nivel máster, ¿no? De mayores ya. Y este señor me decía, doctor, por favor, quiero que me reprograme mis consultas porque yo tengo una competición europea. Ya me decía, pero este señor está con sunitinib, que es un fármaco que se usa para tratar cáncer de riñón y que te puede dar una serie de síntomas adversos, ¿no? Pero él lo llevaba muy bien. Y me dice, doctor, cuando vuelva la próxima vez, tal vez le comente si he ganado la Copa de Europa. Resulta que pasaron unas semanas y lo vi en el periódico, en una noticia que decía, campeón máster de tenis gana de aquí de Salamanca, ¿no? El paciente había ganado la Copa con tratamiento para una enfermedad metastásica. Imagínense. Eso es a lo que apunta el futuro. Pacientes oncológicos, probablemente metastásicos, pero viviendo más y mejor. Me salió como eslogan eso, ¿no? Eso también ya lo habíamos comentado, de los pacientes que un gran porcentaje experimentan dolor mientras están con tratamiento. Y luego voy a hacer un acápite también de esto para que recuerden. Los pacientes con enfermedad metastásica también van a cursar con dolor. Esto también lo revisamos de que solamente 48% van a recibir un opioide fuerte antes de fallecer, ¿no? Es decir, probablemente haya muchos pacientes que estén siendo manejados con medicamentos no adecuados al final de la vida.
¿no? Y también les comenté el dato de un estudio que hablaba que la media de duración de uso de fármacos opioides era de 9 días antes del fallecimiento. Esto también ya en algún momento puntualizamos de que el cáncer produce dolor por una serie de procesos, ¿no? Tanto por las mismas células tumorales que tienen sus propias sustancias productoras de dolor, las células inflamatorias que se producen alrededor de un cáncer también van a producir dolor. Ahora, recuerden que las células inflamatorias incluye a los linfocitos, ¿no? Y esto, aunque parece paradójico, pero miren, mientras un tumor tenga más células inflamatorias, probablemente más capacidad de respuesta tenga su organismo para luchar contra el cáncer. Y lo digo por los linfocitos T, que probablemente puedan aprisionar a la enfermedad. Injuria tisular, también cuando se produce destrucción del tejido, se van a liberar sustancias como prostaglandinas, bradykininas, serotonina, ATP, y sobre todo recuerden que muchos pacientes con cáncer que tenían, se les comentó también, destrucción de hueso por metástasis. A ver, ya entre todo lo que hemos hablado, ¿qué cánceres producen más metástasis óseas? ¿Recuerdan? Perdón, ¿qué tipo de cáncer produce más metástasis al hueso? De pulmón es uno. Otro tipo de cáncer que produce metástasis al hueso, uno común que todas las mujeres tienen. El cáncer de mama también puede dar metástasis. Y uno bien común, el cáncer de próstata, ¿no? El cáncer de próstata, eh, por ejemplo, algunos cánceres de páncreas, sobre todo cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, el cáncer de riñón también puede dar metástasis óseas. Y bueno, y luego todo esto va a condicionar el estímulo del dolor. Pero recuerden también, y lo comentamos, no deben olvidarse de que el dolor es un fenómeno complejo que además de la producción del dolor por los receptores, ya sean estos mecánicos o químicos, también tiene que ver con una serie de condicionantes como la percepción del dolor, ¿no? Cómo la persona afronta su tipo de dolor según las estrategias previas que ha tenido de afrontamiento, según la somatización y la expresión según sus creencias socioculturales, las alteraciones psicológicas que también pueda tener el paciente, ¿ya? Eso también es muy importante comentarlo. Y aquí quería hacer un alto, si bien ya habíamos revisado esto, por ejemplo, recordar que en la etiología del dolor asociado a tratamiento hay aspectos muy importantes, o sea, pueden haber pacientes que no necesariamente están teniendo dolor por el cáncer, sino por el tratamiento. A ver, ¿se acuerdan de alguno de esos medicamentos que hemos comentado? Lo que no deben olvidar para tenerlo en cuenta siempre con las pacientes es aquellas pacientes que están con cáncer de mama, tienen un tumor localizado de cáncer de mama que ya se les ha operado y están recibiendo la quimioterapia complementaria. ¿Cómo se llama ese tipo de quimioterapia? Adyuvante. Y uno de los medicamentos que usan esas pacientes se llama el paclitaxel. El paclitaxel es un fármaco derivado del árbol del tejo. Cuando vayan al Parque de las Leyendas y entren al bioterio del Parque de las Leyendas, el primer árbol con el que se van a encontrar es con el árbol del tejo. De ahí se extrae la quimioterapia. Entonces, el taxano puede producir dolor. ¿Qué tipo de dolor va a producir en el paciente? La neuropatía sensitiva, el dolor neuropático, ¿no? Un dolor neuropático sensitivo. Otro medicamento que está asociado al dolor en cáncer por tratamiento es el oxaliplatino. Oxaliplatino, medicamento que se usa en cáncer de colon, ya sea de forma adyuvante o para manejo de cáncer de colon metastásico. ¿Qué produce el oxaliplatino? Un dolor intenso en las puntas de los dedos, de las manos y los pies. Recuerden que la exposición al frío va a potenciar el dolor del oxaliplatino. El paciente no puede coger cosas frías, no puede tocar agua fría porque si no va a sentir como una descarga eléctrica. Eso también tienen que recordar que hay fármacos de quimioterapia que pueden producir dolor y puede ser incluso hasta incapacitante cuando el paciente ya no es capaz de abotonarse la camisa o se le caen los lapiceros de la mano. Otro medicamento asociado a dolor en cáncer son la ifosfamina, también puede dar neuropatía a dosis altas cuando usamos este medicamento en sarcomas, etcétera, ¿no? Y la patogenia, aquí quería aumentar este cuadrito para que también recordemos que en la patogenia podemos tener un dolor neuropático, un dolor nociceptivo, psicógeno. Y dentro del dolor nociceptivo habíamos repasado también con el doctor Palacios en la primera clase el dolor visceral y somático. Entonces, en resumen, si es un dolor que el paciente lo refiere en todo el abdomen,
y no lo localiza bien, dice, sí, tengo una molestia. ¿Qué tipo de dolor es? ¿Es un dolor nociceptivo visceral o somático? ¿Dónde le duele? No sé, doctor, me duele en todo el abdomen. Visceral, ¿no? No se localiza bien, es sordo, de características poco definidas. Es un dolor visceral. Y si el dolor, el paciente dice, ya es aquí, 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 es exactamente esta parte, es un dolor somático, ¿no? Porque recuerden la distribución de los somas en el cuerpo. Y el dolor neuropático que habíamos dicho, ¿qué características tenía? Puede ser quemante, punzante, como corriente eléctrica. El dolor puede producir una sensación desagradable al roce de la ropa, ¿no? Viene en cualquier momento. Y otra cosa importante que tienen que tener en cuenta cuando un paciente oncológico o un paciente con cáncer está cursando con dolor, es que el dolor neuropático no va a responder a los medicamentos habituales, incluso opioides débiles. No va a responder a paracetamol, no va a responder a etoricoxib, a los AINES, ¿no? No va a responder hasta incluso a veces a dosis bajas de tramadol, tampoco probablemente responda. Ya, entonces más o menos esto es lo que también habíamos revisado y lo que también tienen que tener en cuenta, no olviden la escala de intensidad del dolor cuando evalúen a los pacientes en la escala de EVA, si es un dolor leve del 1 al 3, si es un dolor moderado del 4 al 7 y si es un dolor severo ya del 7 al 10, ¿no? Y otra cosa que no hay que olvidar, que ya lo habíamos comentado, es en relación al dolor irruptivo, ¿no? Hay pacientes que tienen dolor continuo todo el tiempo, todo el día, y eso también no debe dejar de preguntarse, ¿no? Si el dolor es durante todas las horas del día o si el dolor está controlado con los medicamentos, pero sí el paciente, estando incluso sin movimiento, puede tener un dolor brusco, intenso, ¿no? Ese es el dolor irruptivo. Y ahora se preguntan por qué sucede esto, porque ya lo habíamos explicado, debido a fenómenos y cambios a nivel del sistema nervioso central, el fenómeno llamado de sensibilización central. Es decir, el sistema nervioso de ese paciente ya está dañado. Por eso es que se desencadena un dolor sin tener ya el estímulo, ¿no? Incluso en pacientes que ya su tumor ha respondido, de repente ya la masa disminuyó porque el médico, el oncólogo le está poniendo quimioterapia, incluso con reducción tumoral puede quedar el riesgo de tener dolor irruptivo. Y eso hay que también tratarlo. Y cuando hacemos las intervenciones para el dolor, también, esto ya lo habíamos comentado, vamos a solamente concluir que necesitamos hacer intervenciones fisiológicas, es decir, tratar tempranamente al dolor y saber combinar los analgésicos, evitando de repente darle a un paciente medicamentos que casi tengan el mismo mecanismo de acción. Eso hay que evitar. Las intervenciones conductuales son importantes desde la primera vez. Esto es más para el médico tratante, que debe reafirmar la importancia del control del dolor. Habíamos hablado que en los estudios realizados en el MD Anderson, por ejemplo, hicieron la consulta a los pacientes con dolor de que les interesaba que el médico verbalice las expectativas de mejora. Nosotros queremos que nuestro médico nos diga por qué estoy teniendo dolor, qué está causando mi dolor y cómo vamos a aliviar el dolor. Muchas veces los pacientes no lo saben, ¿no? Y es muy importante que el médico actúe ahí. Bueno, el esquema de manejo que ya sabemos, y es muy importante agendar las citas para monitorizar la respuesta del tratamiento. Esa es otra cosa que mencionamos y tal vez siendo el último tema de mi parte de repente, es que las consultas de los pacientes con dolor no pueden ser muy cortas, no pueden durar 10, 15 minutos, ¿no? Eso también en el futuro, con la norma técnica, se va a plantear que si ustedes van a evaluar en un centro de salud a un paciente con dolor oncológico que está en cuidados paliativos, la consulta debe ser estipulada con un mayor tiempo de duración, porque es muy importante que hagan todo, ustedes creen haciendo todas esas preguntas nomás, ¿y cómo le duele? ¿Dónde le duele? ¿A dónde le duele? ¿Qué le irradia? ¿Qué le calma? ¿Qué le exacerba el dolor? ¿Qué le agudiza su dolor? ¿Cuántas veces tuvo dolor? ¿El dolor le despierta del sueño? ¿Ha notado que si con los alimentos su dolor aumenta, disminuye? ¿No? ¿Qué ha tomado antes para el dolor? ¿Cómo era su dolor antes? ¿Alguna vez le recuerda el dolor a esto que tenía en alguna oportunidad? Ya, Juan, al menos 10, 15 minutos ya se pasaron ahí. Entonces, imagínense, el tiempo de la consulta no puede ser corto. Lo otro es ofrecer alternativas de apoyo de enfermería, por ejemplo, coordinar con los pacientes llamadas telefónicas para ver cómo va el dolor
y garantizar un acceso rápido a emergencia en caso de crisis, ¿no? Eso también es importante saber cuando el paciente tenga un dolor muy intenso, saber cómo lo va a controlar en casa y si no se puede controlar, a dónde debe recurrir, ¿no? Como acá tenemos un área de atención rápida de dolor, sería el lugar ideal. Muchas veces si los pacientes van a emergencia, tal vez no sean atendidos. Ahora, ¿qué medicamentos tenemos para controlar el dolor? En general, en cuidados paliativos vamos a hacer uso de todos estos, ¿no? Los medicamentos de primer escalón, como paracetamol, AINES, inhibidores de COX-2. ¿Cuáles son los inhibidores de COX-2? A ver, menciónenme uno. Porque a veces ponemos los nombres, pero no sabemos cuáles son los medicamentos. Así díganlo nomás. ¿Por qué salieron los inhibidores de COX-2? Recuerden que estos medicamentos teóricamente salieron porque solamente inhibían la COX-2 y no la COX-1, que es la enzima que ayuda a secretar el ácido gástrico, ¿no? Entonces, al no inhibir la COX-1, evitamos inhibir la secreción de ácido gástrico y solo inhibimos la enzima encargada del dolor. Ahí está el celecoxib, el etoricoxib y el parecoxib, por ejemplo, ¿no? Entonces, una pregunta, de repente yo no pongo inhibidor de COX-2, pongo de frente el fármaco y ya los agarré. Opioides, que ya también se ha comentado, y luego tenemos también otros medicamentos que nos pueden ayudar a controlar dolores difíciles en cáncer, como el dolor neuropático. Ahí tenemos a los antidepresivos, a los antiepilépticos, ¿no? Tenemos acá la gabapentina, la mitriptilina, la pregabalina, que son medicamentos que actúan a nivel de los receptores del canales de sodio. Y los antidepresivos como la mitriptilina son antidepresivos tricíclicos, ¿no? Ahora, recuerden que todos estos medicamentos tienen que también ser cuidadosamente seleccionados porque algunos pacientes podrían tener ciertas contraindicaciones para usarlos. Por ejemplo, se habla que la metriptilina no debería ser usada en pacientes muy ancianos y en pacientes con antecedentes de arritmias cardíacas. Pero también han salido nuevos medicamentos, como los inhibidores de la recaptación de noradrenalina asociados a agonistas de receptores Mu. Un doble mecanismo que tiene que tener en cuenta la actividad opioide a nivel central en dos fases, en el receptor opioide Mu y a nivel también de la vía descendente del dolor. Ese es otro concepto que no deben olvidarse. Paciente oncológico con un dolor intenso, crónico, al tener daño a nivel del sistema nervioso central, va a tener alterada la vía descendente del dolor, la vía inhibitoria descendente del dolor, ¿no? Y para eso han aparecido nuevos medicamentos. Y aquí les quiero comentar en las vías del dolor, más o menos, esto también lo habíamos repasado, ¿no? Los puntos de control del dolor. Y aquí el feedback para la regulación del dolor por la vía ascendente que se produce en algunos centros como locus coeruleus en el núcleo RAFE y el neurotransmisor implicado es la noradrenalina por tener un efecto inhibitorio en el dolor. Es decir, si de repente hay menos disponibilidad de noradrenalina en la vía descendente, no se va a regular el dolor del paciente. Probablemente ese dolor se perpetúe. Entonces, si tú tienes un fármaco que te inhibe la recaptación de la noradrenalina, recordemos que los neurotransmisores son recaptados. Cuando están en el espacio presináptico y postsináptico, son recaptados y reincorporados nuevamente a las vesículas de la célula. Entonces, al tener un inhibidor de la recaptación, ¿qué hacemos? Evitamos que la noradrenalina se recapte y quede más noradrenalina disponible para que las neuronas hagan uso de ella y de esa forma se bloquee el dolor. Eso es un poco la racional del medicamento, el tapentadol. Por ejemplo, esta molécula tiene un agonista, cumple la función primero de un agonista del receptor opioide Mu, ¿no? Y por lo tanto el estímulo doloroso es bloqueado, pero también inhibe la recaptación de la noradrenalina, dejándola más disponible y de esta manera bloqueando la estimulación dolorosa, ¿no? Por los neurotransmisores de dolor. Esto es un mecanismo a nivel de la vía descendente del dolor. Y esta molécula es interesante porque se metaboliza gracias a procesos de glucoronización. No usa mucho las enzimas hepáticas, los citocromos, que a veces los pacientes, que a veces el organismo los usa cuando tiene que recibir otros medicamentos.
Otra cosa interesante es que es de 2 a 5 veces más potente que el tramadol, ¿no? Es una opción, por ejemplo, si la tuviéramos disponible, si es un paciente que no se está controlando con tramadol y el dolor tiene características de componente neuropático, podría usarse porque llega a ser hasta 5 veces más potente que el tramadol, ¿no? Y tiene indicaciones en dolor agudo. Esto generalmente se ha estudiado en patologías no oncológicas, pero en las patologías oncológicas sí se ha estudiado como en el dolor crónico de moderado a severo, ¿no? Con predominio del componente neuropático. O el perfil de seguridad es bastante aceptable. Como ya les mencionaba, tiene un bajo potencial de interacciones farmacológicas, evita que haya acumulación tóxica porque su metabolismo es principalmente por un proceso de glucoronización. Otra cosa interesante es que no necesita ajuste de dosis si hay insuficiencia renal leve o moderada e insuficiencia hepática leve. Y aquí tenemos el perfil de seguridad. Lo que más los pacientes se pueden quejar es de náuseas. Yo lo que más he visto con el uso del medicamento es la presencia de mareos, ¿no? El estreñimiento ya no es tan intenso como se podría ver con morfina o con tramadol. Es mucho menor. Y otra cosa que hemos repasado también es cómo manejar el dolor en los pacientes oncológicos en cuidados paliativos con la escalera analgésica, ¿no? Los medicamentos a usar, analgésicos no opioides. Primero, tener en cuenta los AINES, el paracetamol, el metamizol, que es lo que uno tiene a mano en los centros de salud. Y luego tener la opción de usar opioides débiles como el tramadol o las combinaciones de tramadol con paracetamol. También está la codeína aquí. Podríamos asociar estos medicamentos con algunos de acá, ¿no? Por ejemplo, tramadol con paracetamol, y luego ya tenemos a los opioides potentes que hemos ido repasando como morfina, fentanilo, oxicodona, hidromorfona, buprenorfina y tapentadol, que les mencionaba como un nuevo medicamento, ¿no? Tanto para el dolor leve, moderado y severo. Y no olvidemos que también podemos usar coadyuvantes. A ver, ¿cuáles? Mencionen un coadyuvante para el manejo del dolor, de todas ya las charlas que han recibido. En silencio, todo. Por ejemplo, acá están los corticoides, pues, dexametasona, ¿no? ¿Cuántas veces el médico paliativista pauta un poco de dexametasona? Por ejemplo, cuando el paciente tiene múltiples metástasis hepáticas, sabe que hay un componente de edema y además de su morfina le deja una dosis baja de dexametasona. Recuerden que la dexametasona también podría estimular el apetito en los pacientes, si bien el efecto es corto, el efecto eh, de aumento del apetito solo por 4 semanas, pero ya sería una ayuda para el paciente. No olvídense de los anticonvulsivantes que hemos estado hablando, ¿no? También de la gabapentina, de la pregabalina, etcétera, etcétera. Y recuerden que la morfina es el opioide estándar, también ya se ha comentado, y vamos a comenzar a pautar a los pacientes inicialmente de morfina. Se menciona que un paciente puede a veces comenzar directamente con morfina si debuta con un dolor moderado intenso o moderado severo, ¿no? Pero la idea es que a veces vamos a tener que hacer conversiones de los medicamentos con los que ha estado nuestro paciente, sobre todo cuando ya ha estado haciendo uso de tramadol. Eso también ya lo habíamos comentado. Y acá, por ejemplo, les dejo esta idea básica que recuerden, porque muchos pacientes que tal vez manejen van a llegar a tener dosis de tramadol de hasta 400 miligramos día. Recuerden que la dosis máxima de tramadol es de 400 hasta 600, según la bibliografía, pero más o menos lo estándar se ve que hasta 400 los pacientes tienen un control de dolor adecuado, y esto equivaldría a 80 miligramos de morfina bioral, y a veces recuerden que si son pacientes mayores hay que reducir un 25% de la dosis, ¿no? Que equivaldría a 60 miligramos de morfina, y lo que no tienen que olvidar también es que si el paciente tiene insuficiencia renal, ya sea por el valor de la creatinina o la depuración de creatinina, tramadol como dosis máxima debe ser dado hasta 200 miligramos. Estas son ideas prácticas que deben tener en cuenta, ¿no? Para poder manejar a los pacientes. Esto seguramente va a ser más fácil cuando ya vean pacientes in situ. Y no olvidar que muchos pacientes tendrán que comenzar con dosis de hasta 60 miligramos al día, ¿no? Repartidas cada 6 horas en 15 miligramos, es decir,
media tableta. ¿Cuánto venía, cuántos miligramos viene la morfina? De todo lo que han hablado tantos colegas, tantas fechas. ¿Se acuerdan cuánto era la presentación de la morfina? Morfina sulfato de 30 miligramos, ¿ya? Entonces, por eso es que la mitad de una tableta serían 15 miligramos. Repartidos cada 6 horas, vendrían a ser 60 miligramos. Y estos son más o menos también las conversiones de las dosis en cuanto a los radios de potencia de morfina, oxicodona, por ejemplo, si queremos convertir morfina a oxicodona, 60 miligramos de morfina son 30 miligramos de oxicodona. Si queremos transformarlo en parche, podemos hacerlo multiplicando por 0.583 o simplemente usando morfina, sabiendo que 60 miligramos equivalen a un parche de buprenorfina. La otra forma práctica es 60 miligramos de morfina equivalen a un parche de fentanilo de 25 microgramos, o lo mismo podemos hacer es, agarramos 60 miligramos de morfina, lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 24. Y si tenemos parches de fentanilo para transformarlos a morfina, multiplicamos por 24 y dividimos entre 10. Y con la molécula, por ejemplo, acá está ya que les he presentado, el tapentadol, ¿no? 60 miligramos de tapentadol, perdón, 60 miligramos de morfina por 2.5 equivalen a 150 miligramos de tapentadol, ¿no? Y tapentadol tiene presentaciones de 50 y de 100. O sea que es fácil ahí corroborar. Ahora, otra cosa que no hay que olvidar, ya en este capítulo de dolor que estamos cerrando y recordando algunas cosas, son las formas de vías de administración. Recuerden que la vía oral, hacemos el ejercicio de 60 miligramos vía oral. Si queremos pasarlo a vía subcutánea, correspondería a la mitad, tendremos 30 miligramos vía subcutánea y 60 miligramos a vía intravenosa nos correspondería a la tercera parte. La infusión, tanto intravenosa como subcutánea, es a una relación, a una razón de radio similar, ¿no? Eso también hay que acordarnos. Y no olvidemos que siempre y cuando pautamos medicamentos para el dolor, hay que dejar una pauta de rescate, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que el paciente tenga controlado los episodios de dolor. ¿De qué tipo? Irruptivo. No olviden, el dolor irruptivo debe estar cubierto, ¿no? Y generalmente puede corresponder a un sexto de la dosis total de la dosis que usa el paciente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, si el paciente tiene 60 miligramos al día, un sexto, ¿cuánto sería su dosis de rescate? 10, ¿no? Y también no hay que aumentar demasiado la dosis del opioide porque puede haber fenómenos de rebote, como la hiperalgesia. Entonces, aquí vamos a comentar un casito. Por ejemplo, esta es una señora de 70 años que tenía un melanoma maligno que fue tratado con múltiples líneas, incluso recibió inmunoterapia la paciente y debutó en un momento con una metástasis, como una masa de partes blandas a nivel del hueso ilíaco derecho, ¿no? La masa infiltraba la cortical, rompía la cortical, por lo cual la paciente tenía mucho dolor, ¿no? Para controlar este dolor fue tratada con diferentes medicamentos, incluso llegó a recibir radioterapia. Y en ese momento la paciente había iniciado tratamiento con taxanos y platinos. Era además diabética, hipertensa, tenía un dolor en cadera derecha irradiado a la espalda y a la extremidad ipsilateral tipo latigazo. Incluso le impedía la marcha, llegaba a ser un EVA de 8 sobre 10, ¿no? El diagnóstico ya lo teníamos y claramente vemos que la paciente cursaba con un dolor neuropático con un componente inflamatorio importante. Entonces también, como les mencionaba, había recibido radioterapia y en ese momento que se le evalúa tenía oxicodona de 50 miligramos cada 12 horas, precisando 2 rescates de 15 miligramos al día. Ya les comenté que estaba en tratamiento y también había cursado o estaba cursando con un cuadro de neutropenia febril con mucositis severa. Hagamos el ejercicio de rotar opioides porque la mucositis severa es la presencia de múltiples lesiones, úlceras en la cavidad oral por tratamientos de quimioterapia. Eso también es otra cosa que podrán ver en algunos pacientes, ¿no? Las pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, que están en tratamiento con terapia hormonal vía oral, existe un fármaco que produce una gran cantidad de lesiones a nivel de la boca y es el medicamento que a veces hace más difícil manejar y dar tratamiento a las pacientes, como el everolimus. El everolimus es un medicamento que produce gran cantidad de úlceras en la boca, mucositis con mucha frecuencia, ¿no? La forma de aliviar esa mucositis es usando corticoides en enjuagues. Entonces,
La paciente, si tenía, vamos a hacer el ejercicio acá. ¿Cuánto tiene de oxicodona al día la señora? A ver, 50 en total, ¿cuánto recibiría? ¿Solo 100? 130, ¿no? Entonces, oxicodona en total, 130 miligramos en 24 horas. Ahora, si yo quiero transformar esos 130 miligramos en 24 horas a morfina, ¿a cuánto equivaldría en morfina? Ya con todo lo que hemos repasado y han aprendido. Que se hubiera puesto alternativa. 260, muy bien. 260 miligramos de morfina bioral en 24 horas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, acá iba a hacer el ejercicio cuando ya salió de frente, ¿no? Otra forma de pasarle al paciente es, podríamos haber pasado directamente también a morfina intravenosa o subcutánea, pero vamos a hacer el ejercicio, si imaginemos que ya la paciente se estabilizó ya con morfina intravenosa y vamos a calcular toda esa dosis, pasar la morfina vía oral y luego vamos a hacer que la paciente se vaya con parches, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio aquí es multiplicar esta cantidad de 260 por 0.583, que nos equivaldría a 152. Pero como la paciente es una paciente adulto mayor, lo que se recomienda es, como ya hemos dicho, no dar toda la dosis, sino bajar un 15 a un 20 o 25% como máximo. Entonces, si multiplicamos 152 al 75%, aproximadamente tendremos 114 microgramos hora de buprenorfina. Y esto, lo más cercano, recuerden, el parche es de 35. Entonces, si yo sumo 3 parches de 35, tendría 105 microgramos hora, que es lo más cercano a 114 horas, porque si yo le doy otro parche más, 105 más 35, ¿cuánto es? 140, ya estaría demasiado elevado, ¿no? Entonces, esta paciente podría tener como posterior manejo 3 parches de buprenorfina que equivaldrían a 150 microgramos hora, ¿no? Esta es otra forma de convertir más o menos las equivalencias de un parche de buprenorfina en relación a la dosis de morfina vía oral. Incluso también se puede hacer la equivalencia con tramadol y con el parche de fentanilo. Un parche de fentanilo de 25 equivale a un parche de buprenorfina de 35. Para mencionar que la buprenorfina como medicamento para control del dolor es efectivo en relación a los demás opioides como morfina, oxicodona, y que tiene un alivio del componente neuropático porque bloquea unos receptores llamados los receptores kappa, ¿no? A través de los receptores kappa, como antagonista kappa, ayuda a controlar el dolor neuropático en los pacientes. Otro detalle que también mencionamos, esta paciente estaba cursando con un cuadro de neutropenia febril. Como sabemos, la baja de defensas en las pacientes es muy frecuente cuando están con dolor y cuando están con quimioterapia. La neutropenia febril es la caída de los neutrófilos, ¿no? Ya lo comentó creo también el doctor en otra charla, pacientes con fiebre y que le caen las defensas por tratamiento. Entonces, parece que la buprenorfina, según los estudios, evita o inmunosuprime menos al paciente en relación con otros opioides. La morfina y fentanilo pueden producir inmunotoxicidad, pueden disminuir la capacidad funcional de las natural killers, de los linfocitos T, y la disponibilidad de algunas interleuquinas necesarias para la maduración linfocitaria. Sin embargo, buprenorfina y tramadol, miren, de tramadol, no tienen este efecto tan marcado de inmunotoxicidad. ¿Ya? Esas otras cosas por las cuales de repente yo podría favorecer la colocación de un parche en un paciente que ya tiene un dolor titulado y que además tiene una crónica de baja de defensas. Entonces, la paciente quedó con 3 parches de buprenorfina, un EVA de 2/10, que es el objetivo terapéutico, que esté menos de 4/10, y un rescate de un sexto de la dosis, que equivaldría a 20 miligramos vía subcutánea. Bueno, lamentablemente luego la paciente tuvo progresión de enfermedad, presentando un tromboembolismo pulmonar. Otra de las cosas interesantes de este medicamento como parche es que permite tratar diferentes fenotipos de dolor, como lo hacen los agonistas MU. Por ejemplo, la morfina es un agonista MU, pero está asociado a menos tolerancia analgésica. ¿Qué significa la tolerancia analgésica? También es otra cosa que ya se revisó. Es cuando el paciente necesita más dosis para tener el mismo efecto analgésico.
cuando su dosis de medicación para el dolor deja de ser efectiva con el paso del tiempo y el paciente requiere más y más cantidad de medicamento. Eso es la tolerancia analgésica. Entonces, aquí tenemos una ventaja porque está asociada a la buprenorfina a menos tolerancia analgésica y es un medicamento, el parche, se puede combinar con otros tipos de analgésicos muy agonistas. Y esto lo hace porque al ser bloquea la endorfina, que es un agonista endógeno kappa, que a veces es estimulado por el uso de morfina, y gracias a esto la buprenorfina reduce la tolerancia opioide bloqueando los receptores kappa. De repente es lo que tienen que acordarse como detalle de la molécula. Se ha comparado con el parche de fentanilo y se ha visto que produce menos tolerancia. Esto se ha estudiado en pacientes con dolor oncológico y no oncológico. Incluso a dosis muy altas, ¿no? Podemos considerar dosis altas en pacientes que se han puesto ya más de 4 parches. La buprenorfina ocupa solo relativamente pocos receptores. O sea, si bien se une al receptor mu, deja algunos receptores libres, ¿no? Hay una reserva receptora y esto permite que puedan ser usados otros opioides. Esto es una esquematización a nivel celular y estos son los receptores celulares. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Quería primero remarcar esos acápites en relación al dolor, lo que han estado revisando. Y si no tienen alguna pregunta, aquí vamos cerrando este tema, ¿ya? ¿Alguna pregunta? De sus apuntes, de las clases anteriores, ejercicios realizados. Ok, entonces, gracias. Hasta esta parte. Gobierno del Perú. El Perú primero.